El Engranaje, un espacio protagonizado por los trabajadores. Conducen Pavel Alarcón y Franklin Calani. Comencemos. Todos los seguidores de la Red Nacional de Noticias Obreras, estamos en un nuevo programa del Engranaje. Estamos el 22 de octubre, mi nombre es Franklin Calani, y aquí empezamos con un tema especial que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo estás, Pavel? Buenas noches. Buenas noches, un gusto nuevamente estar en este programa 15, deberíamos bailar un vals como si fuera 15 años del Engranaje. Ya estamos 4 meses, casi 5, acompañándolos todos los viernes. Hoy pedimos disculpas porque tuvimos un problema técnico, estamos empezando un poco tarde, pero igual este noticiero obrero y de los trabajadores sale o sale. Esa es nuestra consigna. Y justamente para empezar lo que es el día de hoy, vamos a ver todo lo que son los temas de la semana, como es habitual. Y resulta que el tema más importante que se está hablando a lo largo del país, Pavel, es el tema de lo que es la ley, la protesta contra la ley 1386. Están protagonizando los gremiales. Pavel, ¿qué nos puedes comentar sobre lo que es este conflicto? Sí, o sea, el gobierno ve de una manera muy particular a las cosas que pasan. Se ha marchado en 5 departamentos, en 4 no, y se dice que ha sido un fracaso. Y de pronto han empezado a denigrar, a menospreciar a varios dirigentes, principalmente de los gremiales, de los comerciantes, que no están alineados, digamos, con el movimiento al socialismo y con el gobierno. Su estrategia es esa, de denigrar, decir que no es así. Ahora prometen una socialización, la cual no tiene sentido, pues ya la ley está aprobada, o sea, no tienen qué va a hacer a socializar, no socializas nada. Entonces, por eso el gobierno está viendo qué hacer. Además, no te olvides, Franklin, que para todo pasa porque fue golpe, no fue fraude y todas las cuestiones, o sea, no tienen objetivos claros. A ellos les interesa únicamente el tema de lo político y no así de dar solución verdaderamente a las cosas que están pasando diariamente. Ahora, un aspecto importante que la gente que nos está escuchando debe tomar en cuenta es por qué se están movilizando los gremiales y por qué este tema no acaba. Muchos se estarán preguntando, pero ya la anterior semana levantaron el tema de la aprobación, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, así está la cosa. Resulta que originalmente se había aprobado la ley marco 1386 más o menos en junio. Y la ley que se tenía que aprobar prácticamente la anterior semana, por lo que iniciado este conflicto, era la ley que iba a darle todo lo que es su estructura, todo lo que iba a ser ya la base de funcionamiento. Lo que ha hecho el gobierno en realidad ha sido retirar este nuevo programa, esta nueva ley, pero sin embargo la ley marco, lo que iba a dejarlo todo funcionando, se mantenía, que es la ley 1386, ley que ya está aprobada, ley que ya había sido totalmente, está en teoría en vigencia, pero en este momento tanto los gremiales como otros sectores están movilizándose para ya retirar definitivamente este tema de la ley marco. Los conflictos recién se van a recrudecer, Pavel. Recién comienzan, porque hubo una marcha el día de ayer, el día de hoy. Aquí al menos en La Paz fueron pocas personas, como dijeron los representantes de los gremiales, en realidad solo salieron representantes, no salieron las bases, pero están anunciando que si en el marco, digamos, si prácticamente el gobierno no retrocede con este tema de la ley, ahora sí van a empezar a salir las bases. Y no solo eso, sino que en los otros departamentos también hay movilizaciones. Claro, ya ha habido en Potosí, está cumpliendo un paro cívico, el cual ha sido si quieres, de mediano acotamiento, pero recién son los inicios. Para el lunes se espera que CONCOBOL, que es la Confederación de Cooperativas de Bolivia, va a dar una posición para martes, una posición después de haber tenido un ampliado nacional el jueves pasado, y donde lo único que han dejado ver es que no están de acuerdo con estas leyes, pero el resto de las cosas las van a dar a conocer en una conferencia de prensa el próximo martes. Y de esta manera continuamos con este tema de las noticias. Y ahora sí pasamos a ver el tema de los trabajadores.
Centro Cultural 18 de Mayo. Cursos de formación política y sindical. Talleres de oratoria y liderazgo. Redacción y análisis de coyuntura. Asesoramiento legal gratuito en temas laborales. Ubicado en la calle Pichincha, esquina Ingavi, edificio Consuelo Interior Alto. Contacto 740-12-586. Después de un específico corte, volvemos al engranaje, el noticioso obrero y una palabra de los trabajadores. Hoy vamos a tratar el tema de la empresa China Steel, que tiene conflictos muy serios con sus trabajadores. Y por tanto, queremos la explicación de los protagonistas directos, de los actores de este conflicto. Estamos con Miguel Justiniano, que es dirigente de los trabajadores de esta empresa china. Saludamos, Miguel, buenas noches, un gusto tenerte en el engranaje. ¿Cómo está, compañero? Muy buenas noches. No, Miguel, Manuel. Mil disculpas. No pasa nada, compañero. Manuel, a ver, cuéntanos, danos un panorama general, ¿qué es lo que está pasando con tus compañeros? Creo que son alrededor de 250 trabajadores que están en conflicto, en enfrentamiento con esta empresa china. Sí, es cierto, somos más de 300 trabajadores que venimos trabajando del año 2019, y lo cual pues esta empresa nunca ha entrado con las normativas que se deben de establecer, ¿no? Bajo la Ley General del Trabajo. ¿Cuáles normativas? Tengo entendido que solo les pagan el salario básico, vale decir 2.220 bolivianos. No hay ningún tipo de incentivo, se cumple el tema de salud, se cumple el tema de tiempos de trabajo, de respeto de feriados, de respeto de domingos. ¿Cómo es el panorama? O sea, ¿cómo maneja esto la empresa china? La empresa china siempre ha estado mal acostumbrada, ¿no? Y nunca nos ha puesto un incentivo, nunca ha habido horas dominicales, recargos nocturnos, o sea, solamente el sueldo y las horas comunes nomás, lo cual hay compañeros que trabajan hasta 1 de la mañana y no le corren el recargo nocturno. ¿Ya desde hace cuánto ustedes están trabajando con ellos? ¿Hace cuánto tiempo ya son Desde trabajadores? El 2019, compañero. 2 años. ¿Qué pasó en la pandemia? Sí. En la pandemia fuimos recortados un poco de personal con un compromiso que si pasábamos de aquella pandemia nos iba a volver a contratar, lo cual no han cumplido con ese compromiso y varios compañeros han quedado sin trabajo. ¿Cuántos más o menos están sin trabajo en este momento? Ahorita somos alrededor de 50 compañeros que están sin trabajo. Y lo de los salarios se paga puntualmente, hay demoras, y pese a las demoras les sacan algún tipo de multa. ¿Cómo es? La demora ellos esperan hasta el último día, ¿no? Que dice la ley que hasta cada 15 ellos recién ahí se agarran y nos hacen la cancelación terminando de la fecha 14. Ya. Una pregunta, Manuel. O sea, en este momento están en la carretera San Ignacio de Velasco, San José de Chiquitos, ¿no es así? Están construyendo la carretera. Así es, compañero. Sí, así es, compañero. Ah, ya. Pues prácticamente nos está contactando desde lejos, prácticamente, no es desde la ciudad de Santa Cruz, sino desde la mitad del camino, que está en construcción. Sí, sí, estamos acá lejos ya, que a la vez casi frontera, ¿no? Con el hermano país de Brasil. Uh-huh.
Ya, ahora, compañero, Y continúa. sí, diga. Y es una gran molestia, pues, ¿no? Que la verdad, recién para entrar en paro, tuvimos la oportunidad que habíamos tenido que nos represente el Ministerio de Trabajo, ¿no? Habíamos tenido autoridades, lo cual desde que empezó este proyecto, yo creí más bien que no tenía jurisdicción el Ministerio de Trabajo para venir por acá. O sea, estamos desamparados de todas las autoridades. Incluso, compañeros, nos estaban comentando de que hay acoso, o sea, no solo es la cuestión de que no les pagan bien, de que prácticamente muchos de los derechos son vulnerados, sino que incluso habría acoso laboral por parte de personal chino. Incluso a veces salen videos, aparecen por ahí, de que estarían siendo maltratados directamente por parte de este personal. ¿Es así, compañero Manuel? Así es, compañero, incluso cuando uno quiere expresarse, ¿no? Y decir lo que siente, ha habido momentos que hasta esos jefes chinos salen con machete, con arma blanca a intimidarnos. Y ha habido abuso físico porque agarran y lo reempujan a uno como que si uno fuera un animal, y eso que a un animal uno le merece respeto, ¿no? Y le da cariño, pero lo cual esta gente no sé cuál es su idea, ¿no? Con los trabajadores por acá. O sea, es como si los capataces chinos sintieran de que la ley boliviana no los puede tocar. Sí, sí, porque incluso, mire, nosotros nos entramos al paro cuando vimos ese chino que nos saca machete y se nos viene a la turma, y bueno, nosotros retrocedemos, ¿no? Por el temor, y agarramos y hablamos al policía de acá, se lo llevan a San Ignacio, y a las 2 horas llega otra al campamento y le decimos a la policía que por qué, y enviamos un compañero que asiente la denuncia. Y allá el comandante de frontera, el comandante de San Ignacio Velasco, dice que no hay argumento ni prueba para poder detenerlo. Pero había un video y hasta sentaron, creo, la denuncia en el Ministerio de Trabajo. Sí, le mostramos fotos, pero miren, no sé cómo trabaja nuestra justicia. Yo sé que están inclinadas más bien a favoritismo de los extranjeros y no de los propios nacionales. Y eso nos lo demostraron ese día del último paro que tuvimos. Ellos llegaron y nos empujaron todavía a nuestras esposas que habían ahí los oficiales. Ya. Ahora, pasemos en este momento a preguntarle a Jairo. Jairo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Nos puedes escuchar? También está en la llamada. Jairo. Sí, lo escucho. Ya. ¿Cómo estás, Jairo? Jairo, unas consultas sobre lo que es la situación de los trabajadores allá en Santa Cruz. Lo hemos escuchado al compañero Manuel, cómo está la situación por allá. Compañero Jairo, este tema, digamos, de los abusos y acoso laboral y esta situación se estará repitiendo en todo lo que es la construcción de carreteras y todo lo que son los sistemas de trabajo por allá en el departamento de Santa Cruz. En el caso de la China, en la construcción, sí, hay esta carretera que se está construyendo para que es la que está por el Chafari, ¿no? La Cochabamba, la doble vía esa, que es otra empresa china también, Chino Hidro, si no me equivoco, o algo similar. Igual es la que más denuncias tiene, creo que tiene 170 denuncias ante la jefatura departamental de trabajo de Cochabamba por abuso de estos empresarios de chinos que están en esa carretera. Después hay otras carreteras que han sido licitadas a esta misma empresa china, que está también en otra parte del país, donde también abusan de los trabajadores, ¿no? Entonces, y también esto se ve reflejado en muchas industrias donde proceden ya tanto también de capital nacional, no solo extranjero, donde proceden a los despidos, al acoso laboral, a inventarse pretexto para despedir, a imputar formalmente por un delito, por supuesto delito a los trabajadores, para que con esa imputación se los pueda despedir, ¿no? A recortarle los salarios, que es lo que se constituye en despido indirecto. Entonces, a no reincorporar a los trabajadores, pese a existir sentencias constitucionales, como el caso de Belén, Cerámica de Santa Cruz, Insercruz, Totaycitru, la minera Paitipí, etcétera, etcétera. Entonces no es un caso, si se quiere, aislado, pero la particularidad de estas empresas chinas es que
es que existe bastante prepotencia, ¿no? Bastante falta de respeto a la dignidad de los trabajadores. Los trabajadores ya es la tercera vez que pasan en esta empresa china Stay por todos estos abusos, tienen su sindicato, pero los chinos siguen tercos y no obedecen la normativa boliviana pese a los paros realizados por los trabajadores. Entonces, y el Ministerio de Trabajo solo acude cuando existe ya el conflicto latente, como en este último paro que hicieron los trabajadores. Pero el problema es general de los trabajadores a nivel departamental y obviamente también nacional, ¿no? Jairo, es muy común, como tú decías, que las empresas chinas tengan protección, digamos, del Ministerio de Trabajo, del gobierno. Sinohydro, como tú decías, ha tenido problemas en Cochabamba. Otra empresa ha tenido ahí en la construcción del ingenio de San Buenaventura, y pese a las denuncias, pese a las comprobaciones, con videos, con testimonios prestados, nunca se hace nada. ¿Qué crees que deban hacer los trabajadores para hacer escuchar sus derechos, para hacer respetar sus derechos? Yo creo que el tema es la alianza, obviamente, que tiene el gobierno nacional con el gobierno chino para la adjudicación de esta obra y la protección que le dan el Estado. La mejor arma que tienen los trabajadores es el paro laboral, ¿no? Sin embargo, es necesaria la unificación de todo esto, de todas estas empresas y sindicatos de construcción a nivel nacional para que puedan desarrollar medidas conjuntas. Recordemos que estos proyectos son temporales, ¿no? Son de 5 años, algunos de 6, otros de 4. Entonces, el que los trabajadores puedan ir por la vía legal, por ejemplo, que es el Consejo del Ministerio de Trabajo de alguna parte de la audiencia, es casi imposible porque los campamentos están a día de la ciudad y los trámites legales son imposibles de realizar, y como los contratos son por 2 años, 6 meses, 1 año, y la obra en sí no es más de 5 años, es imposible de ir por la vía judicial. Por eso, la mejor manera que tienen los trabajadores para poder respetar es recurrir a la acción directa de manera unitaria, presionar sobre las federaciones y confederaciones ICO para dar solución a este problema. Y la ventaja que tienen estos compañeros es que en las comunidades, los pueblos se suman a esta medida de presión para poder ejercer mayor fuerza y mayor presión sobre las empresas chinas. Yo creo que ellos tienen que continuar, ¿no? Los compañeros de la China State, los sindicatos, ejerciendo las medidas de presión correspondientes para hacer que se respete la dignidad y los derechos de los trabajadores. Muy bien. A ver, volvamos en este momento al compañero Manuel. Compañero Manuel, empecemos a hablar con lo que es ya el tema del paro. ¿Cómo se han animado? Miren, ya están prácticamente, nos estaba comentando de que este tema de los abusos de los personales chinos no es nuevo, de que la situación es precaria. Pero ¿qué es lo que les ha llevado a ustedes a iniciar con este paro de brazos caídos e incluso bloqueo? ¿Qué es lo que ha pasado, compañero Manuel? Manifestarle pues que lo que nos llevó ya la gota que rebasó el vaso, ¿no? Fue que habíamos hecho todo compromiso ya de toda acta, lo cual amaron su firma autoridades municipales, cívicas y comunales, y a través también del sindicato. Creímos que porque había esa presión de autoridades, la empresa iba a cumplir, lo cual en la fecha que ellos establecieron, se olvidaron, les valió, pisotearon esos acuerdos, y donde no hubo más que recurrir al paro y bloqueo de carretera para ver si éramos escuchados. Y lo cual, no, la verdad, de mi parte y de parte de los compañeros, sacamos algo favorable. ¿Por qué? Porque conocimos que de verdad llega hasta por estos lados el Ministerio de Trabajo. Yo creí que de verdad no cumplía ese rol del Ministerio de Trabajo de estar por acá, pero había sido así, ¿no? Y ellos son oídos, o sea, son sordos, son ciegos cuando no le conviene, ¿no? Cuando yo creo que más bien ellos están de acuerdo, que
sean pisoteados, sean descritos. Ya. Compañero Manuel. ¿Aló? Pero que las empresas Ya. Compañero Manuel. sean favorables, ¿no? Y eso es una gracia. Ya, muy bien. Compañero. Hola. Sí, compañero, ya volvimos. Ya estamos escuchando. Sí. Ahora, una duda, compañero Manuel. ¿Esos acuerdos a los que habían llegado y lo que la empresa china había roto, exactamente en qué consistían? ¿Por qué los rompieron? ¿Qué es lo que pasó? Y la verdad me parece muy interesante que el ministerio haya llegado hasta allá, pero explíquenos eso. ¿Cuáles fueron los compromisos que rompió la empresa? Los compromisos que incumplió y mandó al tacho de la basura fueron los derechos, ¿no? que por ley nos corresponde, el salario dominical, o sea, horas dominicales, recargo nocturno y bono de transporte, ¿no? Hay compañeros que se encuentran trasladándose con sus propios recursos, lo cual la empresa no hace eso y tener mejores condiciones ahí en el campamento. Los dormitorios, por acá, temporal calientísimo, ahorita llegamos a 48, 40 grados. Ellos no nos ponen ningún ventilador en las habitaciones son de 3x3, lo cual estamos 5 compañeros en cada habitación. No nos dan colchones, no nos dan las comodidades de los baños higiénicos, o sea, es un malestar tremendo. Y eso, que ha venido también el Ministerio de Trabajo a hacer esas inspecciones, viene de supervisión, viene de ABC, pero parece que no va para los potitos, van y se tiran un churrasquito y todo queda igual nomás. Y compañero, una cosa, el tema de la salud está cubierta porque existe la Caja Nacional de Caminos, está ahí, hay médicos, hay equipos, hay todos los elementos, ¿cómo está la situación de la salud de los trabajadores? Mire, compañero, con decirle que yo trabajo en 2019 y hasta ahora cuento con un carnet de seguro. Supuestamente hay una ambulancia, pero si la vemos, será una vez cada mes, después para en Santa Cruz, a cargo del licenciado U de Recursos Humanos, y donde los compañeros en el tramo con esta temperatura a veces caen, incluso hasta yo con mi propio vehículo, que es una motocicleta, tengo que trasladarme para recogerlo a ese compañero y evacuarlo a su casa o ya sea al hospital de acá de San Rafael de Velasco. O sea, directamente no hay servicios médicos a pesar de la caja. Echarle la caja no hay, porque hay un doctor acá, lo cual son 4 campamentos para un solo doctor. Y el tramo carretero es de 217 kilómetros. ¿Te das cuenta de eso, compañero? O sea que un doctor y una ambulancia y que la ambulancia no para es algo muy incómodo. ¿Quieres preguntar algo? No, pero ¿y qué pasa si, digamos, es una lesión mucho más grave o es una emergencia, digamos, una apendicitis? ¿Qué hacen? ¿Cómo reaccionan? Hay que aguantársela, ¿no? Hay que aguantársela y como todavía hay un Dios, yo creo, ¿no?, que existe, así que eso no favorece. Fue algo lamentable, ¿no?, que da la impotencia y la verdad, a uno de ver a esos compañeros a veces se le quede tan... Ya, ok. Compañero, un momento volvamos con Jairo. Jairo, ¿nos escuchas? Está mal la señal. Una vez más, van a disculpar a las personas que nos están viendo, a veces hay problemas de señal, pero Jairo en este momento nos está escuchando. Ya, ok. Jairo, una duda que estaba viendo esta situación de los trabajadores camineros por esa región. ¿Hay alguna diferencia, digamos, en el trato de las empresas chinas con el trato de las empresas privadas? Hace rato explicaste, por ejemplo, de que es cierto que el gobierno boliviano tiene una especie de alianza con los chinos, pero hasta parecería, por los videos, por las cosas que nos llegan, por las cosas que habla Manuel, que la diferencia es muy grande. ¿O será que en realidad, por el hecho de que son chinos, es más llamativo para las redes, pero en realidad estos tipos de abusos también están en las empresas nacionales?
En el caso de la carretera, según comentan los propios trabajadores, en el caso, por ejemplo, de la construcción, antes esa zona, la carretera de San José, que llega a Robé y llega hasta Puerto Suárez, la ubicaban en empresas brasileñas, y el trato no era tan torpe como el que es ahora, y también el pago de las remuneraciones sociales, el tema de la Caja Nacional de Salud, de la Caja de Camino, no era una cuestión de tanta negligencia como existe ahora. Entonces, también el trato de los jefes del personal hacia de los trabajadores, en los chinos se nota mayor prepotencia. Sucede que es otra, nos parece, no se lo percibe así, de que la formación estalinista, burocrática, que tiene el personal chino, lo trata de reproducir en los trabajadores bolivianos, donde el trabajador solo tiene que obedecer y recibir órdenes, y ni siquiera puede comentar, ¿sabe? Aunque las cosas estén mal hechas, ¿no? Los trabajadores muchos se quejan de que hay cosas que se hacen mal, no trabajan para que lo que se les dice a los chinos que te está haciendo mal, y ellos dicen no, hacer así, ¿no? Es decir, es como que el trabajador tiene que escuchar y no tiene derecho a pronunciarse ni a reclamar absolutamente nada, producto de la formación que de la dictadura impuesta por el estalinismo hacia los trabajadores en China. Entonces, ese mismo criterio quieren aplicar hacia los trabajadores, y por eso hay la rebelión de manera de tanto cansancio por parte de los trabajadores. No hay esa característica que es diferente a la de otras industrias. O sea, se podría decir que esta característica cultural de los chinos de ser más autoritarios, más impositivos, que no solo viene del tema, digamos, de lo que es la dictadura burocrática, sino que vendría incluso desde el confucianismo, de lo que es prácticamente dar apoyo, digamos, seguir a los líderes, a las cabezas. Todo eso llega y genera un choque cultural. Eso nos estás diciendo en este aspecto de las empresas chinas. Sí, genera un enfrentamiento, ¿no? Genera que los chinos quieran venir a imponer, por más que tengan las cosas, a tratar a más gente, a actuar con prepotencia, y eso es mucho caso con los trabajadores, ¿no? Y a eso se suma el que no respetan sus derechos, el que están todo el tiempo tratando de quitarle, aunque sea un peso, 2 pesos a los trabajadores, todo el tiempo están tratando de arrancarle a los trabajadores lo más que se pueda, ¿no? Eso, además de que hay la denuncia de una mala ejecución de la obra, ¿no? Que hay denuncias de que se le está haciendo muy mal el trabajo, pero eso ya en el campo ya más profesional, más técnico, ¿no? Pero en el campo laboral sí existe mucho abuso, mucha prepotencia, es como que se quiere imponer el autoritarismo, se canta hacia los trabajadores, y eso genera mayor protesta. Jairo, este método de los chinos está expandido prácticamente por toda Latinoamérica y parte del África, donde empresas como Sinesteel, Chinese Building están construyendo todo tipo de obras, ¿no? Desde carreteras, podría decir carreteras internas, hasta mega obras de represas y ese tipo de infraestructura. En Cuba, por ejemplo, se tiene testimonios, se tiene investigaciones sobre que contratan a obreros principalmente pakistaníes e indios para llevarlos y prácticamente abandonarlos en la construcción de una mega infraestructura hotelera que estarían poniendo los chinos. O sea, han visto que esta es una práctica ya común en todos los países que tienen obra china, comprar obra china. Sí, hay bastante, sobre todo en lo que es la parte de África, ¿no? También acá en Latinoamérica, donde es algo común la sobreexplotación y el abuso de los trabajadores. Por ejemplo, igual hay denuncias que los propios trabajadores chinos, muchos de ellos son captados con engaño por parte de estas empresas constructoras,
que lo reclutan y luego ni a su propia gente le pagan lo que lo deben pagar, lo tienen encerrado y no le pagan los salarios. Hay noticias internacionales de que también eso se está presentando con sus propios trabajadores. Y no tienen a quien quedarse porque están en un país que no es el suyo, y además que muchos de ellos ni siquiera tienen su documentación al día. ¿No? Eso se ha presentado en distintos países en Latinoamérica. Y como tienen alianza con los gobiernos, con los cuales elaboran los proyectos, tampoco existe el peso de la ley sobre este tipo de empresas, ¿no? Que como digo, solamente a partir de la organización de los trabajadores se puede frenar esta situación, porque por parte del gobierno es muy difícil que esto suceda. En este momento nos están llegando preguntas prácticamente. Hay una pregunta interesante para Manuel. Manuel, no sé si puedes escucharnos. ¿Cómo está la señal, Manuel? Manuel. Creo que hay que llamarlo de nuevo porque ha perdido la señal. Ya, muy bien. Para un momentito, por favor, le vamos a hacer una llamada a Manuel. Pero, Jairo, te adelantamos la pregunta. ¿Están sindicalizados estos trabajadores? ¿Tienen algún nivel de representación frente a la empresa? Ellos se han organizado en sindicato hace aproximadamente unos 2 meses, ¿no? Una vez organizados en sindicato, ellos han procedido a realizar el primero, segundo, el tercer paro que han realizado, una vez organizado en sindicato. Pero previo a eso ya habían realizado paros espontáneos algunos otros campamentos. Sucede que hay campamentos de 100 trabajadores en un lugar que se llama La Fortuna, en otro lugar que se llama San Pocotro 100, en el campamento central de San Rafael hay un poco más, algo así de 150 trabajadores, hay otro campamento que se llama Miraflores, entonces suman más de 350 trabajadores. Y normalmente en donde hay comunidades, hay algunas comunidades cuyos caciques son bastante radicales y defensores de sus territorios, ¿no? Y exigen también algunas obras y el cumplimiento y la contratación del personal del lugar, es decir, que se contrate a gente del lugar para la construcción de la obra. Y si no se contrata, bloquean. Es decir, en algunos sectores ya han hecho hasta 6 paros, ya habían hecho unos 2 o 3 paros antes de que se constituyan los sindicatos. El sindicato ya ha llegado y ya ha logrado unir a los 3 campamentos. Entonces, el primer paro duró 1 día, el segundo duró 3 días y el tercer paro, que es este último que han hecho, duró 2. La diferencia en este último paro es que llegó el Ministerio de Trabajo y se llegó a una acta de conciliación. Y la diferencia es también que es un paro más radical porque recurrieron al bloqueo en 2 puntos de la carretera, ¿no? Paro al bloqueo para una solución rápida. La empresa, entonces, ese nivel de organización está de sindical, pero además está la organización de las comunidades que respaldan la lucha de los trabajadores. Entonces, hay una fuerte presión sobre esta empresa por parte de la comunidad y los trabajadores y de los comités cívicos también, que también se incorporan, ¿no? Para que se respeten. Pero la fuerza fundamental viene de los trabajadores y de las comunidades. Entonces, hay una fuerte presión sobre los empresarios, sobre los chinos, pero pese a eso se burlan de los acuerdos, ¿no? Cumplen algo y luego se burlan, o sea, se lo empuja, se hace un paro y ceden un poquito, retroceden, pero un poquito, y el resto del convenio se olvida. Este paro último que hubo, que se inició el lunes, concluyó el martes, ¿no? Estuvimos nosotros apoyando ya como centro cultural 18 de mayo, estuvimos ahí presentes en el paro apoyando tanto en las medidas como en el asesoramiento laboral, y se llegó a un convenio. El convenio establece que la empresa hizo 3 modelos de contrato para dar un nuevo contrato a los trabajadores que permita asegurar un poquito mayor, un poco más de estabilidad laboral durante el tiempo que dure la obra o las actividades propias de la empresa, ¿no? de la construcción. Y eran contratos ilegales que tenían y se ha aprobado un convenio para que se firme un nuevo contrato en marco de la ley general del trabajo, se ha firmado un convenio para que la empresa se comprometa a pagar salario militar, salario nocturno y bono de transporte.
se ha logrado la reincorporación de unos trabajadores que estaban despedidos por el supuesto hurto, robo de diésel, y se ha logrado que esos sean reincorporados, y también el compromiso de contratar a la zona del lugar, a gente del lugar, y a no tomar represalias en contra del paro. Se le ha dicho al Ministerio de Trabajo que homologue ese convenio para que pueda servir como garantía a una mayor seguridad a los trabajadores, de que se incumple eso para volver a tomar la medida de presión. Entonces, tienen ya un sindicato, ¿no? Los trabajadores y están ahorita, se puede decir, mejor organizados que hace unos 3 meses atrás. La verdad, eso está muchísimo mejor. Por si acaso, para las personas que nos están viendo, desafortunadamente se perdió el contacto con Manuel. Estábamos todo este momento tratando de recuperar la llamada, pero en cuanto otra vez vuelva, ya podremos hacerles las preguntas directamente a él. Ok, no sé, Pablo, si tendrás alguna pregunta para Jairo. Continuamos con Jairo. Esta práctica del Ministerio de Trabajo ya se realiza no solo con las empresas chinas, sino con casi todas las empresas, ¿no? De ignorar los derechos y no defender a los trabajadores, Jairo. Sí, lo que sucede con el Ministerio de Trabajo es pues que siempre el pretexto que utiliza el Ministerio de Trabajo es que ellos no tienen poder coercitivo, ¿no? Es decir, la ley no le da poder como para reprimir a los empresarios, que es su argumento. Sin embargo, cuando ellos van y un trabajador o un sindicato está haciendo un paro, ellos siempre orientan a los trabajadores a que no paren, ¿no? Que hagan el procedimiento legal del laudo arbitral y de conciliación y arbitraje. Y ese procedimiento dura más de un año, estando en ciudad. Si están en carretera, te va a durar 2 años. Y como los trabajadores lo despiden cada 6 meses, cada 7 meses, de acuerdo al desarrollo de la obra, es imposible que puedan hacer ese trámite. Pero ellos insisten que debe llevarlo por esa vía, ¿no? Entonces, por eso los trabajadores recurren directo al paro. Y entonces, es como que el ministerio solo va en aquellos lugares donde el conflicto está para tratar de apagarlo, ¿no? Entonces, para tratar de frenar los paros, ¿no? O donde los trabajadores denuncian y los presionan para que vaya ya a las inspecciones, ¿no? Es decir, cuando los trabajadores están organizados y van y los presionan y los obligan al ministerio para que el ministerio haga las inspecciones, no va de oficio. Ya. Ese es el problema. No va de oficio. O sea, se entiende que el ministerio tendría que ir a todos los lugares y hacer las inspecciones respectivas sin que nadie denuncie. Pero ellos van solamente cuando hay la presión de los trabajadores de base. Lo que está explicando hace rato Manuel, ¿no? Prácticamente, si no fuera por la presión de ellos, no estaría. Pero que al menos en este caso sí hubo respuesta. Ay, ya, eso. Ese es el asunto. Entonces, lo mismo pasa con la policía. La policía, por ejemplo, en el último paro, bloquearon a las mujeres y como nunca aparecieron algo así de 20, 30 policías, ¿sí? por medio, para bloquear, ¿no? Y la gente estuvo muy indignada, nunca llegó tanta gente a actuar de esa manera, ¿no? De San Ignacio cayeron hasta el punto de bloqueo, y ahí la gente lo trató, porque ¿dónde está su formación policial de defensa de los intereses nacionales? ¿Por qué no actúan de oficio para perseguir a estos chinos que acosan con machete a los trabajadores, pero vienen aquí a reprimir para levantar el paro del bloqueo? Claro. Entonces hay esa indignación por parte de la población y de los trabajadores del proyecto para la policía, ¿no? Ya. Disculpa, Jairo, si te puedo... Conformar brigadas móviles después del paro para ir constantemente a enseñar derecho laboral a los trabajadores. Disculpa, Jairo, que te corté. Logramos recontactarnos con Manuel con otra vía. Compañero Manuel, ¿nos puedes escuchar bien? Sí, compañero, lo escucho. Sí. Ya, compañero, muy bien. Por problemas técnicos se cortó hace rato la llamada con usted, pero... A ver, nos hicieron una pregunta interesante, compañero Manuel. ¿Cómo es el tema de los sindicatos? Porque ustedes están organizados en sindicatos, y eso nos estaban preguntando, compañero Manuel, si los sindicatos camineros están conformados, si hay unidad, están en la federación, confederación de transportistas, ¿cómo les están ayudando? ¿Cómo está el ámbito sindical, compañero Manuel? Ahorita el ámbito sindical acá, los apoyos que estamos agarrando ya es de comunidades, de caciques de comunidades, estamos haciendo convenios porque la empresa también le ha
le ha acordado algunas cositas que tiene que cumplir y hasta ahora le cumple. Los desvíos a los transportistas de liviano y pesado también ha acordado en hacerle buenos desvíos, lo mismo que negativo, así que nos estamos organizando entre todas estas instituciones para agarrar la fuerza. Ya, entonces en este momento se están, digamos, junto a lo que son las comunidades, caciques, gente del lugar, pero no hay apoyo, o no se puede, tal vez por la distancia, por la dificultad, establecer contacto con otros sindicatos de trabajadores camineros, de otros tramos, de otras rutas. Nada, compañero, acá son muy raros los sindicatos que se puedan crear. ¿Por qué? Porque el mismo empresario, el mismo de recursos humanos, sabe que se está organizando los sindicatos y ellos se van y lo esperan al Ministerio de Trabajo para descabezarlo. Qué pegado. Y en este momento también nos preguntan, compañero Manuel, en concreto, ¿cuál es el pliego petitorio que están haciendo en este momento ustedes, compañeros, en el paro, en el bloqueo? Pidiendo la reincorporación de nuestros compañeros que han votado injustamente y lo cual dijeron que en 15 días lo iban a llamar y ya vamos más de 3 meses y nada. Las horas dominicales, recargo nocturno y sobre todo, bueno, respeto y que no haya ninguna represalia más de nosotros. Claro. De parte de los chinos. Y otra cosa, los más vendidos son los ejecutivos nacionales. Eso es lo más lamentable, compañero, que siendo bolivianos ellos, los ingenieros y licenciados, les digo que la verdad más bien ya parecen chinos que ser bolivianos. Ingenieros y licenciados de la empresa. Sí, de la empresa y siendo nacionales son bolivianos. Ah, qué desgracia. Y una consulta más, compañero. En este caso del bloqueo, se está bloqueando en este momento la ruta San Ignacio de Velasco, San José de Chiquitos. No, compañero, estamos esperando el acuerdo, ¿no? Que tienen que respondernos en 10 días calendario. Tal vez alguna pregunta? No, solo todo el apoyo y solidaridad desde el engranaje, ver de que esto se solucione y traten de, yo creo que lo que están haciendo y unirse con las comunidades, con todas las personas, digamos, que de cierta manera están siendo damnificadas por los chinos, se logre consolidar un bloque de protesta bastante amplio y de exigencia de derechos, ¿no? Sí, compañero. Compañero Jairo, compañero Manuel, ya nos estamos acabando con el tiempo aquí del engranaje. Unas últimas palabras antes de retirarnos. Compañero Jairo, empezamos con usted un momentito. Algunas últimas palabras de lo que es este tema del conflicto en lo que son las carreteras, lo que es este tema de las empresas chinas. Algunas últimas palabras para las personas que nos están viendo, Jairo. Bueno, primero que a los trabajadores de la empresa constructora no les queda otra que organizarse y buscar alianzas con las poblaciones y los pobladores del lugar para hacer respetar su derecho y buscar obviamente el apoyo de otros sectores de los sindicatos de la construcción. Segundo, que es necesario que los trabajadores den una respuesta política al problema de las empresas constructoras, de que la capacidad de poder crear empresas de gran envergadura que puedan adjudicarse a las construcciones de esta obra y tengan que ser todo el tiempo a empresas extranjeras que pisotean los derechos de los trabajadores con plata que es boliviana, porque es plata que viene de crédito internacional del Banco Mundial y de los propios chinos. Entonces, ya es tiempo de que los trabajadores se planteen una posición política, los trabajadores están en conclusión de la necesidad de que se creen empresas nacionales destinadas a este tipo de obras de infraestructura hasta menor en el país. Compañero Manuel, su despedida del engranaje. Bueno, muchísimas gracias, porque la verdad, en esta parte ya se está conociendo, ¿no? que existe, ¿no? Un municipio del departamento de Santa Cruz que se llama San Rafael, y la verdad es algo favorable para nosotros, ¿no?
sobre todo ya hacerte conocer en esta parte y sobre todo me informan otros compañeros de la empresa Mutum de Puerto Suárez que también se han adjudicado chinos y están haciendo de la suya. Dice que hay trabajadores que no duran ni una semana por todos estos atropellos y abusos. Y bueno, ¿no? Vamos a continuar buscando esas alianzas que necesitamos para enfrentar, ¿no? Para enfrentar y hacernos escuchar y demostrarle a estas empresas que no estamos en su país, estamos en Bolivia, ¿no? Y lo cual pues ellos terminan este proyecto y agarran nuestra plata y se la llevan, ¿no? Buenísimo, muchas gracias compañero Manuel, mucha suerte por allá, por lo que es San Rafael, la construcción de la carretera, su lucha, mucha suerte les mandamos acá desde La Paz y espero también que digamos que todos estos conflictos que están apareciendo alrededor de lo que son las empresas chinas, los trabajadores puedan unirse, puedan hacer una presión, no solo a nivel departamental, sino nacional prácticamente para que puedan reconocerle los derechos. Muchas gracias, compañero Manuel, compañero Jairo, por acompañarnos. Miren, tenemos esta forma tan curiosa de comunicarnos prácticamente. La tecnología a veces falla, pero debemos cumplir con ustedes e improvisamos, pero cumplimos. Mucha fuerza, compañeros. Éxito en lo que es su paro, éxito en lo que es su lucha. Gracias. Hasta luego. Y con esto acabamos prácticamente lo que son ya las entrevistas, el tema de esta semana. Pero nos deja una enseñanza, Franklin, que las empresas chinas son totalmente explotadoras. Si fueran por ellas, y te aseguro que el gobierno permitiría, no pagarían un peso a sus trabajadores. Sí, pues ese tema de la cultura china, de lo que es el sometimiento, un pequeño detalle, Pavel, no es propio solamente de la llegada del gobierno de Mao, de los comunistas en China, sino que viene desde antes. Los chinos históricamente siempre han sido muy sometidos a lo que era su autoridad. Por eso viene todo lo que es esa tradición del confucianismo. Claro, no solo del confucianismo, sino del permanente dominio que se ha tenido entre señores de la guerra, en la consolidación de la China feudal y de todo eso. Y por eso mismo hay una mayor libro de estrategias en chino, ¿no? El arte de la guerra. Claro. Y muchas gracias. Entonces, con esto acabamos con esta parte del programa. Muchas gracias por habernos seguido y más que todo, muchas gracias por su paciencia. El día de hoy sí tuvimos muy mala suerte con la tecnología, problemas técnicos, por eso también el engranaje empezó tarde. En medio programa se nos cortó, tuvimos que cortar lo que es el tema de las noticias para pasar este tema, porque los compañeros apenas, imagínense, desde la carretera, desde plena carretera, San Ignacio de Velasco, lo que es San José de Chiquitos, en el poblado de San Rafael, nos estaba contactando el compañero Manuel. Entonces, es una exclusiva muy, muy interesante, pero la señal no llega y por eso estamos aquí directamente. Van a disculpar si se escuchó con eco, si no se escuchó bien. A lo mejor, tal vez, si quieren volverlo a escuchar, porque ha sido muy interesante, en otro momento se ponen audífonos. Esa sería mi recomendación. De esa manera ya vuelven a ver el video y lo escuchan con detalle. Y repito, mil disculpas, la tecnología a veces funciona, pero con esto continuamos con el tema del engranaje. Ahora nos vamos a un corte y volvemos en un minuto. Volvemos en un minuto. Fortaleciendo nuestro sindicato. Fortaleciendo nuestro sindicato. El nombre del programa que queremos compartir con ustedes 2 veces en el mes, cada 15 días, para estar con ustedes, para hablar sobre un tema demasiado importante que tiene que ver con los derechos laborales, los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, que cada día son demandados, reclamados, luchados por ustedes en sus centros de trabajo. Fortaleciendo nuestro sindicato, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras. Fortaleciendo nuestro sindicato. Fortaleciendo nuestro sindicato. El nombre del programa que queremos compartir con ustedes 2 veces en el mes, cada 15 días, para estar con ustedes, para hablar sobre un tema demasiado importante que tiene que ver con los derechos laborales, los derechos
de los trabajadores, de las trabajadoras, que cada día son demandados, reclamados, luchados por ustedes en sus centros de trabajo. Fortaleciendo Estamos en la última parte del programa, de este accidentado programa del engranaje, pero recordar, pues, tú que eres historiador, cumplimos un año más, creo que 472 años de la fundación de la ciudad de Nuestra Señora de la Paz, los discordes en concorde, hasta ahí recuerdo el lema del escudo de la ciudad de la Paz. Sí, prácticamente estamos, bueno, el 20 de octubre fue el cumpleaños de la ciudad de La Paz. Un aspecto importante, Pavel, que hay que recordar personalmente, y no solo yo, sino varios compañeros del área de la historia, estaban muy enojados cuando el 16 de julio apareció esa propaganda en mi personal ridícula diciendo cumpleaños La Paz. Porque de una red claro, porque La Paz no cumple años el 16 de julio, cumple años el 20 de octubre. Es la ciudad de La Paz, no como dijo una autoridad, el cumpleaños del departamento, no, es la fundación de La Paz por don Alonso de Mendoza. Exacto, entonces ahora sí ya podemos hablar de cumpleaños de La Paz. Y una cosa importante de cómo se conoce, digamos, la ciudad de La Paz, por qué aparece con este nombre, resulta, Pavel, que a veces en el colegio se cuenta de la conquista española, ¿no? Llegaron los españoles, derrotaron a los incas, pero lo que no se comenta en colegio es que justo cuando los españoles derrotaron a los incas, empezaron a haber fuertes conflictos entre ellos. Claro. Una especie de una guerra civil entre Almagro, Pizarro, y luego apareció curiosamente el hermano de Pizarro, de Gonzalo Pizarro, que era, de Francisco Pizarro, que era Gonzalo Pizarro, que ha revelado a todos los españoles que habían conseguido tierras en las encomiendas a levantarse contra el rey. Y cuando se han levantado contra el rey y querían hacer una especie de territorio español independiente, en aquellas épocas, Pavel, en los Pero 1600, no solo fue él, sino también fue el conquistador de Guatemala y el de Nicaragua. Claro. Es parte de Cuba. Es una parte de la historia muy, muy interesante. Y ellos se dedicaron a formar ejércitos, pero con gente que realmente no era española, era originaria. La conquista de Guatemala y de Nicaragua han sido hechos por un ejército de mexicalis que partieron con los conquistadores españoles con la promesa de tener tierras propias. Pavel, una cosa, todos los ejércitos españoles tenían indígenas detrás. Sí, todos, claro, absolutamente todos. O sea, es imposible. El mito del buen salvaje, del buen indio, no, es mito. Ajá. Por eso, esa idea de que 150 españoles llegaron y derrotaron a los incas es ridículo. Tenían un gran ejército por detrás, aliados, Franklin, recursos. ¿sabes? Según el acta de embarque de Cuba, los españoles le trajeron 4 arcabuces. Arcabuces y un pequeño cañón, enseguida viene el nombre, para conquistar a todo un imperio que estima 3 millones de súbditos. Ajá. Entonces, el mito de que los han asesinado en masa es mentira. Es que hay varias cosas que hay que ver ahí. En cualquier caso, Pavel, para volver a nuestro pequeño relato. Se estima que en el primer enfrentamiento entre los mexicanos y el grupo de Hernán Cortés, murieron tantos españoles como también indígenas, o sea, para que te veas el nivel. Pero esta es una historia muy... A ver, una cosa, volveremos a acabar con el relato de la ciudad de La Paz. Porque volvamos a donde empezamos. Volvamos a donde empezamos, porque estaban en ese momento Gonzalo Pizarro, se estaba rebelando, querían hacer ese pequeño reino independiente. Así es. Y es cuando trajeron a Pedro de la Gasca, un enviado desde el rey, un pacificador. Se estima el primer virrey del virreinato de Lima. Que en los hechos, sí, se convirtió en primer virrey, pero la clave de este sujeto es interesante de Pedro de la Gasca, porque lo envían solito. No viene con un ejército, no viene con criados siquiera, lo envían solo. Llega acá y les dice a un grupo de soldados españoles, ¿saben? Miren, yo tengo el comando del rey, tengo el orden del rey, aquí están los papeles, o empiezan a seguirme para iniciar este proceso de paz, o prácticamente van a ser declarados enemigos de España. Claro. ¿Y saben eso qué significa? Que pueden estar aquí en su reino, pero eventualmente van a venir cientos y miles de españoles para reconquistar estas tierras. Y algo que hay que aclarar, el enfrentamiento de Almagro con Pizarro es porque a Almagro se le encomienda la conquista del norte de Chile. Eso era antes.
Claro, pero él al ser rechazado, Eso era no antes. te olvides ajá. que los únicos pueblos que resistieron a la conquista española son la Araucanía, los araucanos. No fueron y- los y- únicos, pero más No, bien, claro, están los no, chiquitanos. claro, todo lo que significaba pueblos amazónicos también existían, más que todo en Colombia, donde Sí. se creía que estaba el dorado. Claro, pero en este caso estamos en Y Almagro plena cree guerra que le ha civil. tendido una trampa a En ese- Pizarro y regresa y quiere, además no te olvides que Pizarro no sabía leer ni escribir. Sí, pero una Y cosa, Almagro fue su secretario al principio. una cosa, no es me lealtad. desordenes, disculpa, Pavel, Ya. es que estábamos primero Pizarro, a ver, concreto. Primero están Almagro y Pizarro, llegan, conquistan, están Almagro y Pizarro, se pelean, Almagro es derrotado. Así es. Luego se levanta Gonzalo Pizarro, que es lo que le estamos hablando, Así es. intentan hacer este nuevo reino. Ujú. Llega recién Pedro de la Gasca y les dice, vamos a agarrar y prácticamente les amenaza un puñado de españoles para que se den la vuelta y lo apoyen a Pedro de la Gasca. Ahí es cuando inicia esta lucha y finalmente Pedro de la Gasca logra derrotar a este grupo de españoles comandados por Gonzalo Pizarro. Y es cuando los derrota que, a modo de celebrar la victoria, en vez de celebrar una victoria, y por eso le dan el título de pacificador, él dice, no vamos a celebrar la victoria, sino vamos a celebrar la paz, que es la paz ha llegado a este reino y a partir de este momento de la victoria de la Gasca inicia ahora sí en serio el dominio de los españoles en este territorio. Y por eso, para celebrar ese inicio de la sometimiento de la colonia española en serio esta vez, es que se funda la ciudad de La Paz. Claro, primero en Laja y después el 23 en la ciudad de La Paz. Ajá, que vienen acá. Y de esa manera ya se Porque inicia. había un caserío. Claro, ya había varias cosas. Y es por eso que prácticamente en el escudo de La Paz ya ponen Pedro de la Gasca, Alonso de Mendoza ordena que se lea: los discordes en concordia, en paz y amor se juntaron y pueblo de paz fundaron para perpetuar memoria. Eso está en la heráldica de la ciudad, en el escudo de La Paz, que es aprobada por el rey Carlos V. Es largo hablar de la conquista de la colonia y del método de Pizarro para imponerse sobre los otros españoles. Okay. Franklin, hemos llegado una vez más al final del programa con muchos baches, pero logramos el objetivo. Con esto acabamos el programa del engranaje. Muchas gracias. ¿Me permites algo? Un homenaje a la persona que más ha influenciado en la música en Latinoamérica. Mañana es el cumpleaños de Charly García. Felices 70, maestro. Lo tenía que decir. Ok. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. El Engranaje, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras. Hasta la próxima.